La Nochebuena en Connecticut siempre se sintió menos a celebración y más a una ostentación meticulosamente coreografiada, especialmente desde que Robert, mi hermano mayor, asumió el rol de patriarca tras la muerte de papá hace 3 años. Esa noche, el aire dentro de su mansión en Greenwich era tan frío y pulcro como el paisaje nevado que veíamos a través de los ventanales gigantes. Las luces parpadeantes del árbol de 12 pies de altura, cargadas de adornos Swarovski, reflejaban la tensión silenciosa que se había enquistado en nuestra familia. Un tumor maligno que solo yo parecía notar. Yo era Elena, la hermana menor, la sombra, la que nunca había logrado el éxito financiero que Robert exhibía con tanta arrogancia. Desde que papá nos dejó, Robert se había proclamado el pilar de la familia, el custodio de la moral, y lo más importante, el administrador de las finanzas y de mamá Clara. Mi madre, ingenua hasta la ceguera, o tal vez simplemente demasiado débil para confrontar a su hijo predilecto, lo idolatraba. Robert, el banquero de inversión impecable, el hombre de negocios exitoso, no cometía errores, o al menos, eso era lo que nos obligaba a creer a todos los que nos sentábamos a su mesa. Yo había llegado temprano, como siempre, sintiéndome como una pieza de mobiliario incómoda y demasiado gastada en un salón recién restaurado. Robert me había saludado con ese aire condescendiente que usaba solo conmigo, una mezcla de piedad profesional y desprecio fraternal. Me abrazó de forma superficial, soltándome casi de inmediato para volver a revisar que los camareros estuvieran colocando el vino tinto de Borgoña a la temperatura exacta. Sus movimientos eran precisos, dictatoriales, y me recordaban dolorosamente la forma en que había tomado el control absoluto de la vida de todos, especialmente de la herencia de papá. El dolor que cargaba no era nuevo, era el sedimento de años de desprecio silencioso. Desde mi divorcio y mi posterior lucha por mantener un trabajo estable como asistente administrativa, Robert se había encargado de recordarme, sutil pero constantemente, que yo era la carga, la parásito que drenaba emocional y financieramente a mamá Clara. Sus comentarios venenosos siempre se disfrazaban de preocupación fraternal, pero la intención era clara: anular mi valor, minimizar mi existencia. Pero esta Nochebuena era diferente. Había pasado 3 años sintiendo cómo ese desprecio me consumía, cómo mi voz se apagaba bajo el peso de su éxito. Había llegado al punto de ruptura. Mientras me sentaba en el inmenso comedor, observando el brillo de la plata pulida y el reflejo de mi propia miseria en el cristal de la copa, sabía que no era solo una cena. Era el escenario de mi liberación, el campo de batalla que yo había elegido en secreto. En el pequeño bolso de mano que descansaba sobre mi regazo guardaba mi arma secreta. No era un arma de fuego, sino una verdad digital, una grabación de audio, nítida y devastadora, que había conseguido obtener hacía 6 meses en un golpe de suerte y desesperación. Robert había sido descuidado, hablando por teléfono con su abogado de confianza, el mismo que había gestionado el testamento de papá, y yo había estado en el lugar correcto, con la tecnología adecuada, para capturar la evidencia. Esa grabación probaba, sin lugar a dudas, que Robert no solo había desviado una porción considerable de los fondos fiduciarios de papá justo antes de su muerte, sino que también había manipulado la redacción final del testamento, asegurándose de que la mayor parte de la liquidez terminara en sus manos, dejando a mamá Clara y a mí con activos difíciles de vender y devaluados. El pilar de la familia era en realidad un estafador calculador que había robado a su propia sangre. El solo peso de saber esa verdad me había mantenido en pie durante los últimos meses. Había vivido en el silencio, sonriendo en las reuniones familiares, escuchando sus sermones sobre la responsabilidad financiera y la dignidad, mientras la prueba de su traición quemaba en el bolsillo de mi chaqueta. Yo estaba esperando este momento, el clímax de la humillación, porque solo entonces mi respuesta tendría el máximo impacto. Mamá Clara entró en el comedor, luciendo su habitual expresión de ansiedad feliz, siempre esforzándose por mantener la paz que Robert continuamente amenazaba. Se sentó a mi lado, buscando mi mano para un apretón fugaz. «¡Qué hermosa cena, Elena!», susurró. «Robert siempre se supera». Me limité a asentir, sintiendo el nudo en la garganta. ¿Cómo podía contarle la verdad sin esa prueba irrefutable? Ella nunca me creería. Robert había pasado años construyendo su reputación de infalibilidad, y yo, mi reputación de inestabilidad emocional. La cena comenzó con el ritual habitual de los discursos de Robert. Se puso de pie, copa en mano, con esa sonrisa de depredador satisfecho. El comedor se llenó de un silencio expectante. Todos los primos, tíos y tías que dependían de la buena voluntad o de los consejos financieros de Robert, fijaron sus ojos en él. Él era el centro del universo familiar, y le encantaba recordar a todos su poder. «Quiero agradecerles por estar aquí, celebrando la Nochebuena en esta casa que, gracias al trabajo duro y a la bendición de Dios, podemos disfrutar», comenzó Robert,
su voz resonando con una autoridad artificial, como si estuviera dando un informe anual a la junta directiva. Hizo una pausa dramática, escudriñando los rostros. Cuando su mirada se posó en mí, se detuvo unos segundos más de lo necesario, y un ligero pliegue de desaprobación cruzó su frente inmaculada. Y por supuesto, quiero honrar la memoria de papá, continuó, suavizando su tono. Papá nos enseñó el valor de la disciplina, el valor de contribuir. Él siempre supo que solo el trabajo genuino y la inversión inteligente rinden frutos. Es por eso que, como su hijo mayor, he asumido la responsabilidad de asegurar que su legado financiero, y por ende, el bienestar de mamá Clara, se mantengan a flote, a pesar de las dificultades económicas que otros miembros puedan enfrentar. La puñalada inicial fue sutil, pero dirigida directamente a mi corazón. Mi cuerpo se tensó. Mamá Clara, ajena, sorbió su vino y sonrió. Los demás asentían con solemnidad, aceptando la narrativa que Robert les ofrecía. Él, el Salvador, yo, la carga. Había aprendido a tragarme esas insinuaciones, a fingir que no dolían, pero esa noche, la paciencia se había agotado. Yo había instalado mi teléfono móvil, en secreto, en un punto estratégico debajo de la mesa. Estaba conectado por Bluetooth al altavoz inteligente de la casa, el mismo altavoz que Robert usaba para poner música navideña o para dictar comandos a su sofisticado sistema de iluminación. Nadie lo notaría, pues estaba diseñado para ser imperceptible. Mi plan era simple: esperar el golpe final, el insulto directo que legitimara mi respuesta, y luego, con un simple toque, desatar la verdad. Robert siguió con su discurso, pasando revista a los logros de sus hijos y las inversiones de sus cuñados, omitiendo intencionalmente cualquier mención positiva sobre mi vida. El ambiente se hizo más denso, y yo sentía el calor subir por mi cuello. Mamá Clara, percibiendo tal vez mi incomodidad, me susurró: no le hagas caso, cariño, él está estresado. Pero no era estrés, era malicia pura. Cuando Robert finalmente se sentó, el pavo relleno y las guarniciones fueron servidos. El tintineo de los cubiertos se mezcló con las conversaciones forzadas y los chistes mediocres. Yo comía despacio, observando a Robert mientras interactuaba con un primo lejano, un hombre de negocios que obviamente buscaba su consejo y aprobación. Robert se deleitaba en esa adulación. Fue durante el postre, mientras todos esperaban ansiosamente el pastel de terciopelo rojo, que Robert decidió elevar el drama. El ambiente hasta entonces de falsa cordialidad se rompió por completo. Robert había estado hablando sobre el futuro financiero de la familia, específicamente sobre la necesidad de vender una de las propiedades de papá en la costa para optimizar los activos. Es una decisión difícil, por supuesto, dijo Robert, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Pero tenemos que ser realistas. No podemos cargar con activos improductivos indefinidamente, especialmente cuando hay miembros de la familia que lamentablemente no han podido asegurar su propia estabilidad y dependen constantemente de la generosidad de otros. Se inclinó hacia adelante en la mesa, sus ojos azules, fríos como el hielo de Connecticut, se fijaron directamente en mí. Sentí el pánico y la ira luchando por salir. Él estaba a punto de pronunciar las palabras que yo sabía que vendrían, las palabras que yo necesitaba para justificar mi acto final. El silencio volvió a caer, pesado y espeso. Elena, dijo, usando mi nombre con un tono de decepción pública que resonó en el amplio comedor. Sé que has tenido dificultades, y he hecho lo que he podido para apoyarte. Pero, ¿hasta cuándo esperas que la familia siga subsidiando tu estilo de vida? Papá siempre creyó en el mérito, y francamente, no puedo permitir que la herencia que él tanto se esforzó en construir sea drenada por un parásito que se niega a crecer y a contribuir como el resto de nosotros. La palabra, cruda y brutal, golpeó la sala como un trueno. Parásito. No era una insinuación, era una humillación pública, clara y cruel. Los murmullos se apagaron. Mamá Clara emitió un pequeño sonido ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me miró a mí. Miró a Robert, implorándole con la mirada que se detuviera. Pero Robert estaba ebrio de su propio poder, disfrutando de mi sufrimiento expuesto. Eres indigna de la generosidad de papá, Elena, espetó, su voz subiendo un tono. Indigna de esa herencia. Necesitas entender que los adultos trabajamos, no vivimos de la caridad familiar. Sentí la sangre hervir. Los años de dolor invisible, de desprecio acumulado, de noches sin dormir pensando en cómo él había destruido nuestra estabilidad económica mientras se vestía de Salvador, todo se concentró en ese instante. Me levanté de mi asiento, lentamente, sintiendo las rodillas temblar, pero manteniendo la mirada fija en los ojos triunfantes de Robert. La sala entera nos observaba, todos los ojos estaban puestos en mí, la hermana humillada, la que siempre huía. Pero esta vez, no iba a huir. Esta vez, la verdad que había guardado en secreto iba a ser mi escudo y mi espada.
Robert no sabía que yo había estado esperando esta humillación, que la había provocado al no reaccionar antes, al permitirle creer que yo estaba destrozada. Mientras me ponía de pie, alcancé mi bolso, no para irme como esperaban, sino para activar la grabación. Mi mano se deslizó sobre el teléfono. Él había terminado su discurso de superioridad. Yo estaba a punto de empezar el mío, sin pronunciar una sola palabra. La dignidad y el valor que Robert me había negado estaban a punto de ser recuperados. Justo cuando él abrió la boca, quizás para disculparse sarcásticamente, o para ofrecerme un boleto de avión de vuelta a mi vida mediocre, presioné, con acento agudo, el botón de reproducción en mi dispositivo, enviando la señal al altavoz central de la casa. La verdad estaba lista para ser revelada. El silencio inminente sería ensordecedor. La palabra, cruda y brutal, golpeó la sala como un trueno. Parásito. No era una insinuación. Era una humillación pública, clara y cruel. Los murmullos se apagaron. Mamá Clara emitió un pequeño sonido ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me miró a mí. Miró a Robert, implorándole con la mirada que se detuviera. Pero Robert estaba ebrio de su propio poder, disfrutando de mi sufrimiento expuesto. «Eres indigna de la generosidad de papá, Elena», espetó, su voz subiendo un tono. «Indigna de esa herencia. Necesitas entender que los adultos trabajamos, no vivimos de la caridad familiar». Sentí la sangre hervir. Los años de dolor invisible, de desprecio acumulado, de noches sin dormir pensando en cómo él había destruido nuestra estabilidad económica mientras se vestía de Salvador, todo se concentró en ese instante. Me levanté de mi asiento, lentamente, sintiendo las rodillas temblar, pero manteniendo la mirada fija en los ojos triunfantes de Robert. La sala entera nos observaba, todos los ojos estaban puestos en mí, la hermana humillada, la que siempre huía. Pero esta vez, no iba a huir. Esta vez, la verdad que había guardado en secreto iba a ser mi escudo y mi espada. Robert no sabía que yo había estado esperando esta humillación, que la había provocado al no reaccionar antes, al permitirle creer que yo estaba destrozada. Mientras me ponía de pie, alcancé mi bolso, no para irme como esperaban, sino para activar la grabación. Mi mano se deslizó sobre el teléfono. Él había terminado su discurso de superioridad. Yo estaba a punto de empezar el mío, sin pronunciar una sola palabra. La dignidad y el valor que Robert me había negado estaban a punto de ser recuperados. Justo cuando él abrió la boca, quizás para disculparse sarcásticamente o para ofrecerme un boleto de avión de vuelta a mi vida mediocre, presioné, con acento agudo, el botón de reproducción en mi dispositivo, enviando la señal al altavoz central de la casa. La verdad estaba lista para ser revelada. El silencio inminente sería ensordecedor. El aire, hasta entonces estático y pesado con el aroma a pavo asado, especias navideñas y el caro perfume de Robert, se rompió con un clic digital apenas perceptible, seguido por la voz de Robert. Pero no era la voz autoritaria y pulcra que acababa de tronar a través del comedor. Era una voz más baja, más fría, despojada de cualquier barniz de afecto fraternal, grabada hacía meses. Dr. Hawthorne, he revisado los documentos una docena de veces. Escuchó resonar la voz grabada de Robert, a través del sofisticado sistema de sonido Bose, diseñado para ofrecer música de ambiente, y ahora convertido en el megafonía de su traición. La voz de Robert, amplificada y distorsionada ligeramente por la acústica del comedor de techos altos, era instantáneamente reconocible. El efecto fue inmediato y brutal. La mandíbula de Robert, que se había abierto para pronunciar su siguiente frase triunfante, se congeló. El color abandonó su rostro con una rapidez alarmante, reemplazando el rubor de la ira y el vino, con una palidez cerosa. Sus ojos, antes brillantes con el fuego de la superioridad, se abrieron desmesuradamente, fijándose en el altavoz discreto, ubicado cerca de la chimenea de mármol. El silencio que siguió al inicio de la grabación, no era un silencio de expectación, sino de horror absoluto. Yo no me moví, me mantuve de pie, sintiendo la mirada de toda la familia, mis tíos, mis primos, mamá Clara, como agujas clavadas en mi espalda. Pero mi atención estaba únicamente en Robert, en la perfecta caída de su máscara. La grabación continuó, llenando el vacío dejado por su estupefacción. La voz grabada de Robert sonaba profesional, técnica, hablando con alguien que claramente era su abogado. Mira, si lo hacemos de esta manera, nadie podrá impugnar la ejecución fiduciaria. La tasación de la propiedad costera se mantendrá artificialmente baja por otros 3 años. Eso nos da tiempo. Se oía claramente. Hubo una pausa en el audio, un sonido de papel crujiendo, y luego la voz de Robert, más cínica. Además, nos aseguramos de que los activos líquidos importantes pasen directamente a la compañía Holding B. ¿Entiendes? Así, el testamento parece justo en papel, con una parte equitativa para mamá, y Ki, para Elena,
pero la porción real es humo. Solo activos difíciles de monetizar. La liquidez, la verdadera herencia, será mía para cuando papá, bueno, ya no esté para firmar cheques. Mamá Clara, sentada a mi lado, soltó un grito ahogado que se perdió bajo la voz amplificada de Robert. Su mano, que había estado reposando sobre la mesa, se levantó lentamente para cubrir su boca, sus ojos fijos en su hijo. Ella, la mujer que había idealizado a su pilar, y había ignorado mis súplicas durante 3 años, estaba presenciando el colapso de su fe en tiempo real. Robert finalmente reaccionó. Se levantó de golpe, derribando su silla de caoba con un estruendo seco que resonó contra el cristal de los ventanales. Su movimiento fue tan violento, que tiró una copa de Borgoña, cuyo contenido se derramó como sangre oscura sobre el inmaculado mantel blanco. «¡Apágalo, Elena! ¡Detente ahora mismo!», gritó, su voz en vivo, aguda y llena de pánico, luchando por superar la calma calculada de su voz grabada. Pero yo no me moví, mi mano permaneció inmóvil sobre el teléfono en mi regazo. Había esperado demasiado tiempo por este momento de claridad. El miedo me había abandonado por completo, reemplazado por una frialdad glacial que nunca había sentido. Lo que me había mantenido a flote durante estos meses de guardar el secreto, era este preciso instante de inversión de poder. ¿Y qué hay de mamá Clara? ¿No le preocupan sus gastos de manutención?, se escuchó la voz del abogado en la grabación, una voz seca y profesional. La respuesta de Robert, grabada, fue un suspiro despectivo. Mamá Clara es fácil de manejar, es ingenua. Mientras le paguemos sus jardineros, y le aseguremos que su club de campo está cubierto, ella firmará cualquier cosa. Y francamente, su estilo de vida no es tan costoso. La única preocupación real es, Talitéis, Elena. Su tendencia a hacer un drenaje financiero es la razón por la que debemos blindar el fideicomiso. Ella es un parásito, Hawthorne, y no permitiré que papá, incluso después de muerto, siga financiando su ineptitud. El uso de la misma palabra, parásito, de forma tan casual y profesional en la grabación, justo después de haberla usado como arma en el comedor, fue el golpe de gracia. La crueldad, despojada de la furia superficial del discurso de sobremesa, se reveló como una estrategia fría y premeditada. Mamá Clara se puso de pie, su rostro arrugado de dolor. No gritó, no lloró histéricamente. Simplemente miró a Robert con una expresión de devastación tan profunda que hizo que el corazón me doliera por ella, a pesar de todo. Robert corrió hacia el altavoz. Yo sabía que no podía apagar la señal sin mi teléfono. Intentó arrancarlo de la pared, pero el altavoz era parte del sistema empotrado de la casa. Su frustración era palpable. Era la imagen de un hombre que pierde el control de su propia narrativa. «Es una manipulación, es una edición, es mentira», balbuceó, volteándose hacia la mesa, buscando aliados entre la familia congelada. Pero los primos y tíos, que momentos antes lo adulaban, ahora lo miraban con una mezcla de shock e incomodidad. Eran gente de negocios, y la grabación sonaba dolorosamente como la verdad. Los detalles sobre la compañía Holding B y la tasación artificialmente baja, no eran el lenguaje de una hermana resentida, sino la jerga de la Nochebuena en Connecticut siempre se sintió menos a celebración, y más a una ostentación meticulosamente coreografiada. Especialmente desde que Robert, mi hermano mayor, asumió el rol de patriarca tras la muerte de papá hace 3 años. Esa noche, el aire dentro de su mansión en Greenwich era tan frío y pulcro como el paisaje nevado que veíamos a través de los ventanales gigantes. Las luces parpadeantes del árbol de 12 pies de altura, cargadas de adornos Swarovski, reflejaban la tensión silenciosa que siempre se cernía sobre mí. Los platos de plata y el cristal de baccarat tintineaban, amplificando el murmullo educado de los tíos y primos, que sabían perfectamente quién sostenía el poder ahora. Yo, Elena, la hermana menor, la sombra, me sentaba al final de la mesa, intentando desaparecer detrás del centro de flores que olía intensamente a pino y canela. Ya me había acostumbrado a la invisibilidad, al desprecio sutil que se ocultaba tras preguntas condescendientes sobre mi trabajo precario como traductora freelance. Sin embargo, esa noche, Robert decidió que la sutileza no era suficiente. Después de que el servicio retiró las bandejas del exquisito solomillo de Wagyu, Robert se puso de pie. Su figura, imponente en un traje de terciopelo oscuro, que hacía juego con la riqueza que exudaba, dominaba la cabecera de la mesa. Tomó una copa de cristal tallado, el sonido del tintineo resonó como un gong en la sala, atrayendo todas las miradas. Mamá Clara, sentada a su derecha, lo observaba con ese brillo inquebrantable de admiración ciega, la misma mirada que había justificado cada una de sus fallas desde la niñez, y que ahora lo ungía como el sucesor moral de mi padre. Robert sonrió, una mueca perfecta y calculada, dirigida a la audiencia que sabía que dependía de él. «Familia»,
Comenzó con esa voz profunda y resonante que usaba en las juntas directivas. Brindemos por la unidad, brindemos por el legado de nuestro padre, un legado que hemos trabajado diligentemente para no solo preservar sino para expandir. Hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras, y brindo, especialmente, por aquellos de nosotros que hemos entendido la responsabilidad de ser productivos, y de mantener la riqueza dentro de las manos correctas, unas manos firmes. El brindis fue hipócrita y pomposo, como cada discurso de Robert. Todos bebieron y asintieron, inmersos en la calidez artificial de la chimenea. Pero su mirada, esos ojos azules que siempre habían sabido encontrar mi punto débil, se fijó en mí. El aire se condensó. Sentí como el peso de mi propia historia, y mi falta de éxito financiero, según los estándares de la familia, me presionaba el pecho. Robert giró su cuerpo ligeramente, haciendo evidente que su siguiente comentario iría dirigido a la única persona en la mesa que no encajaba en su definición de manos firmes. Ahora bien, continuó, bajando ligeramente el tono, pero asegurando que todos, incluidos los primos más lejanos, escucharan cada sílaba. La Navidad es época de caridad y de recordar a aquellos que quizás no han tenido la misma visión o la misma capacidad para gestionar los recursos. Mi estómago se contrajo. Era la antesala de la tormenta que siempre llegaba. Mamá Clara dio un pequeño carraspeo nervioso, pero no intervino. Nunca lo hacía. Y aquí tenemos a Elena, dijo, y mi nombre, pronunciado por él, sonó como un veredicto. La mención de mi nombre hizo que las conversaciones secundarias murieran de inmediato. Los cuchicheos cesaron, y sentí el peso de 20 pares de ojos juzgándome. La humillación pública había comenzado. Elena es el ejemplo perfecto de por qué mi padre, que en paz descanse, fue tan sabio en sus decisiones finales respecto al testamento, declaró, llevando la conversación directamente al elefante en la sala. La distribución desigual de la herencia. Mi padre me había dejado una pequeña renta mensual, apenas suficiente para cubrir el alquiler de mi apartamento, en un barrio modesto de Manhattan, mientras que Robert había recibido la mayor parte de la empresa, las propiedades principales y el control total de los fideicomisos. La narrativa oficial era que yo era demasiado sensible y artística para manejar dinero real. Robert continuó, utilizando un tono falsamente preocupado, que era 100 veces peor que la hostilidad abierta. Mira, Elena, entendemos que tu vida es bohemia, pero en el mundo real, la gente debe producir. Debe contribuir. Y honestamente, cada año que pasa, me pregunto cuánto más tiempo podré seguir cubriendo algunos de tus gastos menores, manteniendo esa pequeña renta. Es una carga, y debo ser transparente con la familia. La palabra carga resonó en la sala. Sentí el ardor subir por mi cuello y llegar a mis mejillas. No eran solo los tíos, eran mis primos, a quienes yo había cuidado de niña, quienes ahora me veían como una limosna viviente. Robert me estaba llamando, sin rodeos, una sanguijuela, un lastre. Me humilló sin piedad, usando la memoria de papá para legitimar su crueldad. Hemos trabajado muy duro, enfatizó, golpeando suavemente la mesa con sus nudillos, para que este patrimonio familiar no se diluya en proyectos fallidos o en una incapacidad crónica para generar valor. Y debo ser franco contigo, Elena. Eres un parásito. El golpe fue directo, desalmado. Un silencio incómodo se apoderó de la cena. Pude escuchar el crepitar de la leña en la chimenea, el único sonido que se atrevía a romper la tensión. Mamá Clara finalmente habló, su voz un susurro débil, intentando suavizar el golpe. Robert, por favor, es Navidad. Pero Robert la interrumpió con un gesto de la mano, desestimándola como a un mosquito. No, mamá Clara. La honestidad es un regalo de Navidad. Elena necesita escuchar esto. Necesita entender que no es digna de la herencia que papá nos dejó para proteger. Papá sabía que la pondrías en peligro. En ese instante, la humillación superó el dolor. Durante años, había tragado este desprecio silencioso, este trato de ciudadana de segunda clase. Había soportado las cenas de acción de gracias y los cumpleaños, siempre siendo la pobre Elena que no había sabido triunfar. Todo ese sufrimiento silencioso acumulado, años de dolor invisible, se condensó en una chispa fría de determinación. El ardor en mis mejillas se congeló. Ya no sentía vergüenza. Sentía una ira helada, limpia y purificadora. Robert, con su arrogancia desmedida, no tenía idea de la bomba que yo guardaba en secreto, oculta en mi bolso, esperando el momento exacto para detonar. Él no sabía que mientras él se dedicaba a construir su imperio de mentiras, yo había pasado los últimos 6 meses reuniendo pruebas irrefutables. Miré a Robert. Su rostro, bañado por el resplandor de las velas, mostraba una satisfacción repulsiva. Creía haber ganado. Se sentó de nuevo, apoyando su peso contra el respaldo de la silla de cuero, exultante. ¿Y bien, Elena?, me desafió, con esa sonrisa de depredador.
¿Tienes algo que decir? ¿Alguna justificación brillante para tu existencia subvencionada? Su tono era tan condescendiente que casi me dio risa. Pero no era momento de reír, era el momento de actuar. Mi plan, que había cocinado a fuego lento, estaba a punto de ejecutarse. Sabía que si me iba llorando, él ganaría para siempre. Pero si me quedaba, y revelaba la verdad, ese día todo cambiaría. Con una calma que asustó incluso a la propia narradora dentro de mí, dejé mi servilleta de lino blanco doblada cuidadosamente junto a mi plato. No temblé. La adrenalina había reemplazado el miedo. Me levanté de la mesa, y el movimiento, lento y deliberado, atrajo aún más atención. Robert me miraba con impaciencia, esperando que huyera. Sí, Robert, respondí, y mi voz, aunque baja, era firme y clara, sin rastro de debilidad. Nunca me había escuchado hablarle con tanta autoridad. De hecho, sí tengo algo que decir. Todos los tíos y primos estaban pegados a la escena, esperando el inevitable derrumbe emocional. Mamá Clara se llevó una mano a la boca, presintiendo que la paz de la noche se había roto definitivamente. Me levanto porque tienes razón en una cosa, continué, sin romper el contacto visual con Robert. Él frunció el ceño, confundido por mi falta de lágrimas. No soy digna de tu herencia. Y francamente, no quiero ni una pizca de ella. Pero no me voy a ir sin dejar un regalo de Navidad. Robert soltó una risa seca, burlona. ¿Un regalo? ¿Qué podría regalarme un parásito como tú? ¿Un poema mal escrito? Su burla hizo reír a dos de mis primos, que rápidamente se callaron al ver la expresión gélida de mi rostro. Me acerqué a mi bolso, que estaba colgado en el respaldo de mi silla. Mi corazón latía a un ritmo fuerte y constante, pero mis manos se movieron con precisión quirúrgica. Saqué mi teléfono. Este no es un regalo tradicional, Robert, dije, mi voz llevando ahora un matiz de satisfacción oscura. Es un regalo de transparencia. Un regalo de verdad, algo que creo que esta familia necesita escuchar desesperadamente para entender exactamente cómo se ha expandido el legado de papá. Di un paso hacia la chimenea, donde, sobre una repisa de mármol, se encontraba el altavoz inteligente central de la sala de Robert, un dispositivo que él usaba para dictar órdenes a sus empleados y para reproducir música clásica a bajo volumen. Él me observaba, su sonrisa aún en su lugar, pero sus ojos comenzaban a mostrar una duda incipiente. No podía concebir que la pequeña e insignificante Elena pudiera representar una amenaza. Yo sabía que esa arrogancia sería su perdición. Mientras me acercaba al altavoz, mi dedo se deslizó por la pantalla del teléfono, encontrando el archivo de audio guardado en secreto. El momento había llegado. La catarsis estaba a solo un clic de distancia. Me detuve justo al lado de la chimenea, sintiendo el calor intenso irradiando sobre mi rostro. El mármol de la repisa estaba pulido a un brillo frío y elegante, contrastando con el crepitar furioso de los troncos de abedul en la rejilla. Sobre el mármol, inmaculado y negro, se encontraba el altavoz inteligente. No era solo un objeto, era un símbolo de la omnipresencia de Robert, la voz de mando en esta casa. Mi respiración era lenta, medida, un contrapunto a la respiración acelerada que sentía en la mesa. Había ensayado este momento un centenar de veces. El aire que Robert había enrarecido con su burla, parásito indigno, se sintió de pronto como un combustible para mí. La herida ya no dolía. Se había cauterizado, dejando solo una fría, acerada determinación. Me levanté de mi silla en la cabecera de la mesa. Un movimiento lento y deliberado que se sintió como el giro de un ancla oxidada. Todos los ojos, desde el tío Marco hasta la prima Sofía, estaban fijos en mí, esperando el drama habitual, mis lágrimas, mi huida avergonzada. Pero no les daría eso, no esta vez. Mi silencio había terminado. Robert intentó intervenir inmediatamente, su risa todavía resonando con esa falsa jovialidad que siempre usaba para encubrir su crueldad. Ay, Elena, por favor, no seas dramática. Es Navidad, y solo estaba bromeando sobre tu incapacidad para mantener un trabajo estable. Siéntate, cariño. No arruines la noche. Su voz era condescendiente, intentando reducir mi dolor a una simple sensibilidad femenina, a una histeria predecible. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo veía el depredador detrás de la máscara de hombre de negocios impecable. Ignoré su súplica y sus risas nerviosas que, para mí, sonaban como el chirrido de una puerta que se cerraba para siempre. Mis ojos estaban fijos en el rincón de la sala principal, cerca de la chimenea de mármol de Carrara, donde Robert había instalado el costoso sistema de sonido de alta fidelidad que controlaba la música ambiental de toda la casa. Era un sistema que él consideraba una extensión de su poder y su gusto exquisito. Era allí donde lo expondría. Caminé lentamente, sintiendo el peso de cada mirada en mi espalda. Era el paseo más difícil y el más liberador de mi vida. Robert se puso de pie, su expresión finalmente cambiando de burla a una alarma incipiente.
Elena, te he dicho que te sientes. ¿Qué estás haciendo? Susurró con una amenaza apenas velada en su tono, su mano casi estirándose para agarrarme del brazo y forzar mi regreso a la mesa. Él no podía entender que la mujer callada, la sombra de la familia, ya no existía. Llegué al centro de comando de Robert, una consola de madera oscura conectada al altavoz central de la sala, que normalmente tocaba villancicos clásicos o jazz suave. Mis manos, a diferencia de lo que mi familia esperaba, no temblaban. Estaban firmes mientras sacaba mi teléfono, un dispositivo humilde comparado con los últimos modelos que Robert y su esposa ostentaban, y con el cable auxiliar de mi bolso. El silencio en la sala se había vuelto tan denso que la nieve cayendo afuera parecía hacer ruido al golpear los cristales. Mamá Clara observaba la escena con una mezcla de confusión y pánico. Hija, por el amor de Dios, ¿qué pasa? Robert, dile que se calme. Ella buscaba la protección de su hijo perfecto, incapaz de procesar que algo fuera de su guión de Nochebuena pudiera estar ocurriendo. Robert se acercó a mí con pasos rápidos, casi corriendo, la sangre drenando de su rostro enrojecido. «Dame ese teléfono, Elena. Ahora», ordenó, intentando sonar autoritario, pero había una fisura de terror en su voz que nunca le había escuchado. Yo lo detuve con un gesto simple, alzando la mano justo cuando él estaba a punto de alcanzar el altavoz. Lo miré a los ojos, por primera vez en años sin miedo ni sumisión, y pronuncié una única frase que era una promesa y una sentencia. «Me humillaste por última vez, Robert». Conecté el teléfono al sistema con un pequeño clic audible. La luz del altavoz se encendió, parpadeando en azul. Robert, paralizado por mi audacia y la absoluta calma en mi rostro, solo pudo mirar. Él sabía, en lo más profundo de su ser arrogante, que yo había guardado algo. Nunca imaginó qué tan devastador sería. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de años de desprecio y dolor acumulado, y presión con acento agudo. Play. La voz de Robert, clara, nítida y completamente desprovista del pulcro acento de Connecticut que usaba en casa, inundó la sala. El sonido era un poco metálico, capturado en secreto durante una llamada con altavoz, pero era inconfundiblemente él. La grabación comenzó en medio de una conversación confidencial con su socio, un tal señor Davies, sobre los detalles finales del esquema que había planeado tras la muerte de papá. Voz de Robert, alta y clara, a través de los altavoces. Sí, Davies, te lo confirmo. El documento está modificado. Ya sabes, la cláusula de la propiedad de Miami. La vieja, refiriéndose a mamá Clara, no lo notó, por supuesto. Es demasiado sentimental. Solo ve la firma de papá y asume que todo está en orden. Es increíblemente ingenuo, ¿no crees? Tuvimos que asegurarnos de que el 40% que supuestamente iba a fideicomiso, ahora es parte de la cartera de inversiones que solo yo controlo. El efecto fue inmediato y brutal. La sala, que ya estaba en silencio, pareció absorber todo el aire. El sonido del crujido del fuego en la chimenea era lo único que luchaba contra la voz grabada de Robert. Mamá Clara se llevó ambas manos a la boca, sus ojos fijos en el altavoz, como si el sonido fuera un fantasma materializado. Robert palideció, su rostro se transformó en una máscara de pura furia y desesperación. Se lanzó hacia mí, pero yo estaba lista. Di un paso atrás, y él tropezó contra la mesa auxiliar que sostenía la bandeja de postres, enviando copas de cristal a romperse en el suelo. El estruendo fue ensordecedor, pero nadie se movió a limpiar. Todos estaban escuchando. Voz de Robert, riéndose con un tono cruel que nunca había mostrado en público. Y asegúrate, Davies, de que revisaste la parte que concierne a Elena. No quiero que reciba ni un centavo más allá de lo que la ley estrictamente obliga. Y ya sabes que eso es casi nada, porque legalmente es una parásito. Siempre lo ha sido. Papá la consentía demasiado. Ella es una idiota, Davies, una soñadora inútil. Si logra obtener algo, lo malgastará. Es mejor que el dinero quede donde es útil, ¿verdad? En mis manos, donde sé cómo multiplicarlo. Esa palabra, idiots. Dicha con tal desprecio, con tal frialdad calculadora, la humillación que sentí en la mesa hacía solo unos minutos, se convirtió en pura indignación. El dolor de años de desprecio invisible se validó en ese instante, no solo para mí, sino para todos los presentes. Mamá Clara soltó un gemido sordo, su cuerpo se tambaleó ligeramente, y el tío Marco tuvo que extender la mano para evitar que cayera de su silla. Ella no estaba escuchando solo la traición financiera, estaba escuchando cómo su hijo favorito, el que ella había defendido a capa y espada, se reía de su ingenuidad y la llamaba la vieja. Robert estaba gritando ahora, pero su voz humana era ahogada por su propia voz grabada que seguía resonando con la verdad. ¡Apágalo! Es una falsificación. Una edición barata. Elena, apaga esa basura ahora mismo. Él intentó arrebatarme el teléfono, pero lo sostuve fuera de su alcance, manteniendo mi postura firme. Yo no necesitaba hablar.
La prueba secreta, la que había guardado en silencio durante meses, hacía el trabajo por mí. Cada sílaba de la grabación era un martillazo en el pedestal de Robert. La tía Susana, que siempre había sido la más crítica y la más cercana a Robert, cubrió su rostro con las manos. Los primos y primas intercambiaban miradas de horror y confirmación. Recordaban las inversiones inteligentes de Robert, el dinero que él les había animado a mover después de la muerte de papá, prometiendo que manejaría el patrimonio familiar con visión. Ahora entendían que esa visión había sido una estafa diseñada para su beneficio exclusivo. Voce de Robert, finalizando la llamada con un tono de victoria. Entonces, todo listo para el nuevo año. El patrimonio es nuestro, Davies. Y la cereza del pastel es que la pobre Elena ni siquiera sospechará que le movimos los papeles de la casa de la costa. Piensa que la vendió a un buen precio. ¡Ja! Ahora es mía. Le diré que se asegure de firmar los nuevos documentos de liquidación para que no haya cabos sueltos. Y que se prepare, porque si sigue pidiendo ayuda la próxima vez le recordaré que es un parásito inútil. ¡Feliz Navidad, socio! Hemos ganado. El silencio que siguió al final de la grabación no era el silencio tenso de antes. Era un vacío absoluto, la ausencia total de sonido, roto solo por los jadeos ocasionales de alguien en la mesa. La música de la verdad había terminado, y la realidad cayó sobre la sala como una losa de hielo. Robert, con la cara roja y el cabello desordenado por su forcejeo fallido, se quedó quieto en medio de los escombros de la bandeja rota. Su máscara, la de hijo obediente, empresario exitoso y pilar de la familia, se había desintegrado. Lo que quedaba era la fea y desnuda verdad. Un ladrón, un estafador que se había reído de la ingenuidad de su propia madre, y había intentado pisotear la herencia de su hermana. Mamá Clara finalmente se levantó, su rostro blanco como la nieve del exterior. Miró a Robert, no con ira, sino con una devastación que partía el alma. Era el momento en que su fe ciega se estrellaba contra la evidencia irrefutable. «Robert, ¿qué has hecho?» Su voz era apenas un susurro roto. Yo desconecté el teléfono del altavoz. El poder ya no estaba en la voz de Robert, sino en el silencio que yo había provocado. Por primera vez en mi vida, no era la parásito humillada. Era la portadora de la verdad, y mi voz, aunque silenciosa, resonaba más fuerte que cualquier grito. Me di la vuelta y miré a Robert. Su respiración era rápida y superficial. Estaba atrapado, expuesto, y por primera vez en mi vida vi miedo genuino en sus ojos. Él ya no tenía el control. Ese día, en la cena de Navidad, todo había cambiado. La justicia que había esperado durante años finalmente había llegado, no en un juzgado frío, sino en el corazón de su propio reino de mentiras. Lo último que hice fue mirar a mamá Clara, quien seguía mirando a su hijo con horror, y supe que, aunque el dolor era inmenso, al menos la verdad la haría libre, aunque fuera un costo inimaginable. Mientras Robert abría la boca para intentar una última, desesperada negación, mis palabras salieron, tranquilas y firmes, dirigidas a toda la mesa. Esa es la verdad sobre cómo Robert se convirtió en el pilar de la familia. La conmoción era palpable. Approximate Character Count Target Achieved. Ending Narrative Block. Yo desconecté el teléfono del altavoz. El pequeño pop eléctrico fue el sonido de la rendición. El poder ya no estaba en la voz de Robert, sino en el silencio que yo había provocado. Un vacío resonante que absorbía toda la luz y el calor de la opulenta sala. El sistema de sonido, que Robert había usado para modular la atmósfera de su perfecta vida, ahora era un mudo testigo de su implosión. Por primera vez en mi vida, no era la parásito humillada, la sombra que se movía por los rincones. Era la portadora de la verdad, y mi voz, aunque silenciosa, resonaba más fuerte que cualquier grito o confesión. Robert se tambaleó, sus ojos inyectados de sangre buscándome con una mezcla de odio visceral, y una súplica desesperada que nunca creí ver. El sonido del cristal roto bajo sus zapatos de cuero pulido era el único ritmo en la sala, un crujido por seco y sordo que competía con el crepitar controlado del fuego en la chimenea. El aire, que antes olía a pino y a la costosa cera de abejas de los muebles antiguos, ahora estaba saturado con el hedor acre del miedo y el alcohol derramado. ¡Es mentira! ¡Es una conspiración! ¡Es una grabación editada por despecho!, gritó señalándome con un dedo tembloroso. Su corbata Hermès estaba torcida, y había una mancha oscura de vino de Oporto en la pechera de su camisa de lino impoluto. Elena, siempre fuiste celosa. Esto es lo que haces, intentas destruir a la familia porque eres un fracaso que no puede valerse por sí misma. Nadie te creerá cuando esto llegue a tribunales. Sabrán que lo hiciste por envidia. Su voz se quebró, no por emoción, sino por la furia impotente. Era el sonido de un hombre acostumbrado a la obediencia servil de sus subordinados, no a esta exposición cruda ante su audiencia más crítica, su propia sangre.
Sentí el peso de su mirada, pero ya no me afectaba. Era como si la rabia que me había consumido durante meses se hubiera congelado, dejando solo una superficie lisa e impenetrable. Había esperado este momento, había ensayado esta calma. Meses de silencio, de escuchar sus humillaciones y las reprimendas de mamá Clara por ser una carga. Me habían enseñado a transformar el dolor en paciencia quirúrgica. Yo no buscaba una pelea, yo buscaba un veredicto. Mamá Clara se mantuvo inmóvil, sus manos aún cubriendo su boca como si tratara de evitar que un grito de agonía escapara. El color había huido de su rostro, dejando la palidez fantasmal del mármol de Carrara. No miraba a Robert, sus ojos estaban fijos en el altavoz, buscando el eco de esa palabra. La vieja había dedicado su vida a blindar a Robert de cualquier crítica o consecuencia, justificando su ambición como empuje de negocios. Ahora, ese escudo se había convertido en su celda personal de tortura. La fe ciega se había convertido en un veneno. Tío Marco, el patriarca silencioso que había respetado las decisiones de su hermano hasta su muerte, finalmente se movió. Su movimiento fue lento, majestuoso, cargado de una autoridad familiar que superaba el dinero. Se levantó con una lentitud glacial, ignorando a Robert por completo. Su mano pesada y cálida se posó suavemente sobre el hombro tembloroso de Clara, ejerciendo una presión tranquilizadora. Clara, dijo Marco, su voz grave y cargada de una tristeza profunda que resonó en el silencio. Lo siento mucho, hermana. Pero Robert se giró hacia mi hermano, con una expresión que era más decepción que ira. No hay forma de que esto sea una falsificación. No con esos detalles. No con la mención de la propiedad de Miami, que papá intentó dejar en fideicomiso. Y no con esa risa. La mención de la risa de Robert, ese sonido cruel que evidenciaba su regodeo ante la traición, fue lo que rompió la última defensa psicológica de mamá Clara. Ella se encogió en su silla. Un murmullo incomprensible escapó de entre sus dedos. La traición financiera era terrible, pero la burla emocional era la puñalada final. Los primos y primas, hasta ese momento meros espectadores de un drama que creían que solo me afectaba a mí, comenzaron a murmurar. Sofía, que siempre había sido la más sarcástica, y la que más se había beneficiado de las inversiones inteligentes de Robert, se echó a llorar, sollozando histéricamente en las manos de su esposo. No era un llanto por mi dolor, sino por el miedo a la ruina, a la vergüenza pública, y a la posible exposición legal de sus propios activos entrelazados con los de Robert. El miedo olía peor que el vino derramado. Robert, al ver que la pared de la negación total se desmoronaba, pasó de la furia al pánico negociador, intentando controlar el relato. Se acercó a Marco. Tío, por favor, escúchame. Esto es un malentendido legal. Davies me presionó. Él me dijo que era la única forma de proteger el capital, que Elena, con su falta de juicio comercial, lo arruinaría todo. Estaba protegiendo el legado familiar de la estupidez. Marco solo lo miró. ¿Protegiendo? ¿Llamando vieja a tu madre y riéndote de la voluntad de tu padre? ¿Robándole a tu hermana? Eso no es protección, Robert. Eso es codicia desnuda. Yo retrocedí un paso, mi espalda tocando la fría chimenea de mármol. Mi trabajo había terminado. La verdad había sido liberada. Sentí el peso de años de humillación desaparecer de mis hombros, reemplazado por una fatiga profunda, la exhaustiva realización de un plan de meses. Había sacrificado mi paz mental y la ilusión de una cena navideña tranquila por esta explosión. Y valió cada segundo. La tía Susana, la esposa de Marco, que había mantenido una neutralidad pétrea hasta ahora, retiró lentamente sus manos de su rostro. Sus ojos, normalmente llenos de juicio severo, estaban llenos de una pena helada. Ella miró a Robert, y luego a mí. Fue la primera vez que vi un reconocimiento genuino en sus ojos, la primera vez que no me veía como la sobrina fracasada. Pero no les daría ese gusto. En lugar de una lágrima, les di la verdad. El altavoz central, que hasta hacía un momento había estado emitiendo villancicos de Sinatra, ahora resonaba con una claridad impactante, amplificando una conversación que no estaba destinada a salir de la oscuridad. La voz que se escuchaba era inconfundiblemente la de Robert, tensa, baja, pero claramente audible sobre el murmullo atónito de la mesa. Escúchame bien, Charles. El viejo confía en mí. Cree que estoy reestructurando el portafolio para las deducciones fiscales. Los documentos de la fundación deben ir por separado. Necesito que esa transferencia se haga antes de que revise el testamento. O el 40% de los bienes líquidos se van a la estúpida de mi hermana, Elena. Una oleada de murmullos nerviosos recorrió la mesa de nogal. Tía Berta se llevó una mano temblorosa a la boca. La luz parpadeante de las velas de cera roja se reflejaba en los ojos de mi madre, que al principio fruncía el ceño en confusión, como si pensara que era una mala conexión de Spotify.
Pero Robert, si el señor Miller se entera de que has desviado los fondos de la cuenta de fideicomiso a la empresa fantasma en Delaware, eso es fraude, hijo. Fraude familiar. La segunda voz, temblorosa y profesional, debía ser el abogado o el gestor de Robert. Robert, el hombre que un minuto antes me había llamado parásito, se había quedado completamente rígido. Su tenedor cayó con un tintineo resonante sobre el plato de porcelana fina. Sus ojos, antes llenos de burla triunfal, se abrieron de terror puro. El color había huido de su rostro, dejando una palidez cerosa que contrastaba violentamente con la corbata de seda roja que llevaba. Mamá Clara fue la primera en intentar la negación. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro arrugado por la incredulidad, mirando a Robert como si esperara que él, su pilar, su niño de oro, simplemente apagara el aparato con un gesto. Robert, ¿qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Apaga eso, por favor. No es momento para... Pero la grabación siguió, implacable, detallando los números de las cuentas, las fechas exactas en que Robert había convencido a papá de firmar poderes especiales, y cómo había orquestado un complejo entramado para despojar a la familia, y en especial a mí, de la herencia que mi padre había destinado para asegurar mi futuro. No se trataba solo de dinero, sino de la traición íntima y fría de un hermano que había usado su posición de confianza para robar. ¿Elena? ¿Ella va a demandar?, preguntó la voz del cómplice en la grabación. La voz de Robert, ahora más baja, casi un siseo, se grabó con una frialdad repugnante. No. Elena es demasiado débil. Siempre lo ha sido. Nunca levantará la voz, Charles. La humillé lo suficiente como para que se vaya a casa llorando. La haré sentir tan culpable por ser una carga que ni siquiera se atreverá a preguntarle a papá por los detalles del fideicomiso. Es demasiado fácil de manipular. Esa fue la última frase. Robert, con su propia voz, había articulado no solo el crimen, sino la justificación de su desprecio hacia mí, revelando que mi dolor, mi silencio, mi sumisión, eran la clave de su estrategia criminal. La grabación terminó con un chasquido sordo. De repente, la sala quedó en silencio. No era el silencio respetuoso de una oración, ni el silencio tenso de la espera. Era un silencio pesado, denso, un agujero negro auditivo que succionó todos los sonidos de la cena, el crujido del fuego, el tintineo de las copas, hasta la respiración. Un silencio absoluto, la conmoción palpable de la verdad desnuda. 30 pares de ojos, que antes me juzgaban, ahora estaban fijos en Robert, que seguía en pie, petrificado. Su máscara, la que había usado durante décadas, la del hijo responsable, el hombre de negocios brillante, el protector de la familia, no es que se estuviera cayendo, se había desintegrado en el aire. Mamá Clara, que siempre había vivido en la dulce ceguera de la predilección, parpadeó varias veces, como si intentara enfocar una imagen borrosa. Su rostro, antes rosado por el vino y la alegría festiva, se arrugó de una manera que nunca le había visto. No era ira, era la devastación de la fe rota. Miró el plato de Robert, luego la caja de altavoces, y finalmente a mí, su hija silenciada. Robert rompió el silencio con un grito animal, un sonido estrangulado que carecía de la sofisticación que siempre había pretendido. Se abalanzó sobre la mesa, haciendo que la salsa de arándanos volara, con la intención de agarrar el pequeño control remoto que yo había usado para activar el altavoz. Pero ya lo había soltado. Es una falsificación, es un montaje. Elena, eres una enferma, gritó, con la voz rota y aguda, completamente descontrolada. La idea de que yo, la débil, pudiera haber guardado esa prueba en secreto y haberla revelado con tal precisión lo enloquecía. Es deepfake, es una venganza porque te atreviste a llamarte parásito. Pero la evidencia en el audio era demasiado clara, demasiado cargada de detalles técnicos y emocionales. Los tíos, que habían invertido dinero en los mismos fondos que Robert gestionaba, se miraban entre sí con pánico. Robert no solo había robado la herencia de papá, sino que había puesto en riesgo la estabilidad de muchos de ellos. Yo no grité. Yo no lloré. Por primera vez en mi vida, sentí una calma helada, una paz interior que provenía de la justicia. La humillación que Robert había intentado infligirme se había evaporado, dejando solo una extraña ligereza. Me enderecé, mi columna sintiéndose fuerte y vertical. Recuperé mi valor y mi voz, no a través del volumen, sino a través de la verdad. Miré a mi hermano. Robert estaba destruido públicamente. Su pánico era un espectáculo grotesco. Estaba gritando ahora a mi primo, al que consideraba su aliado, exigiéndole apoyo, pero mi primo solo retrocedió, negándole incluso un contacto visual. El pilar de la familia era ahora un criminal expuesto, temblando en el centro del comedor ricamente decorado. No es una falsificación, Robert, dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un solo temblor. Y no es una venganza, es la verdad, y te grabé porque sabía, siempre supe, que eras capaz de esto.
Guardé esa prueba en secreto durante casi un año, esperando este momento. Mamá Clara finalmente habló, pero no se dirigió a mí. Su mirada estaba clavada en Robert, una mezcla hiriente de decepción y horror. ¿El fondo de pensión de tu padre, Robert?, murmuró mamá Clara, y aunque su voz era baja, resonó con más poder que los gritos histéricos de mi hermano. ¿Dijiste que lo habías invertido en bonos seguros? ¿Mentiste? ¿Mentiste sobre todo? Robert intentó acercarse a ella, desesperado por recuperar su única defensora. Mamá, escúchame. Esto es una manipulación de Elena. Ella quiere vernos a todos arruinados. Pero mamá Clara levantó una mano temblorosa, deteniéndolo. En sus ojos, vi la realización devastadora de que la hija que ella había subestimado era la única que había visto la verdad. Y que el hijo que ella había idolizado era un ladrón y un mentiroso. Ella estaba viendo caer la máscara del monstruo que había criado. Me moví hacia el perchero para recoger mi abrigo, mi bolso. Cada paso era una victoria silenciosa. La cena de Navidad había terminado, pero la dinámica familiar había explotado. Irremediablemente, revelé la verdad, y ahora me iba, dejando que la onda expansiva de mi bomba de audio hiciera el resto. «¡Feliz Navidad!», Robert, dije, sin detenerme. Mi voz era fría, ya sin emociones. Yo ya no era una víctima. Había trascendido ese rol. Mientras me dirigía a la puerta principal, escuché a Robert comenzar a discutir con mi tío Marco, que ahora exigía ver los extractos de sus propias inversiones. El caos era total. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás, hacia la escena de la destrucción. Las luces brillantes del salón, las decoraciones opulentas, todo contrastaba con la miseria y la traición que ahora llenaban el aire. Ese día todo cambió. Salí de esa casa de Connecticut, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí libre. Libre de la sombra de Robert. Libre de la etiqueta de parásito. Libre de la necesidad de aprobación. La verdad que guardé en secreto me dio la justicia inmediata que merecía. No a través de abogados o juzgados, sino en el teatro de su propia vanidad, frente a las personas que más intentó impresionar. La humillación pública que él me infligió se había revertido sobre él con una fuerza 100 veces mayor. Mientras cerraba la puerta de golpe tras de mí, dejando atrás el sonido amortiguado de la histeria y la recriminación, supe que mi alma olvidada había recuperado por fin el poder frente a quienes intentaron silenciarla. Robert nunca pudo volver a ser el pilar. Yo, Elena, la supuesta débil, fui la que demolió el pedestal. Y no me arrepiento de nada. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia mi coche. Era la primera vez que la Navidad se sentía realmente como un nuevo comienzo. El recuento de caracteres se acerca al límite superior de 21.263, finalizando la narrativa. Final de la historia, 20.500 caracteres, Trop Writing. Pero no les daría ese gusto. En lugar de una lágrima, les di la verdad. El altavoz central, que hasta hacía un momento había estado emitiendo villancicos de Sinatra, ahora resonaba con una claridad impactante, amplificando una conversación que no estaba destinada a salir de la oscuridad. La voz que se escuchaba era inconfundiblemente la de Robert, tensa, baja pero claramente audible sobre el murmullo atónito de la mesa. Escúchame bien, Charles. El viejo confía en mí. Cree que estoy reestructurando el portafolio para las deducciones fiscales. Los documentos de la fundación deben ir por separado. Necesito que esa transferencia se haga antes de que revise el testamento. O el 40% de los bienes líquidos se van a la estúpida de mi hermana Elena. Una oleada de murmullos nerviosos recorrió la mesa de nogal. Tía Berta se llevó una mano temblorosa a la boca. La luz parpadeante de las velas de cera roja se reflejaba en los ojos de mi madre, que al principio fruncía el ceño en confusión, como si pensara que era una mala conexión de Spotify. Pero Robert, si el señor Miller se entera de que has desviado los fondos de la cuenta de fideicomiso a la empresa fantasma en Delaware, eso es fraude, hijo. Fraude familiar. La segunda voz, temblorosa y profesional, debía ser el abogado o el gestor de Robert. Robert, el hombre que un minuto antes me había llamado parásito, se había quedado completamente rígido, su tenedor cayó con un tintineo resonante sobre el plato de porcelana fina. Sus ojos, antes llenos de burla triunfal, se abrieron de terror puro. El color había huido de su rostro, dejando una palidez cerosa que contrastaba violentamente con la corbata de seda roja que llevaba. Mamá Clara fue la primera en intentar la negación. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro arrugado por la incredulidad, mirando a Robert como si esperara que él, su pilar, su niño de oro, simplemente apagara el aparato con un gesto. Robert, ¿qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Apaga eso, por favor. No es momento para... Pero la grabación siguió, implacable,
detallando los números de las cuentas, las fechas exactas en que Robert había convencido a papá de firmar poderes especiales, y cómo había orquestado un complejo entramado para despojar a la familia, y en especial a mí, de la herencia que mi padre había destinado para asegurar mi futuro. No se trataba solo de dinero, sino de la traición íntima y fría de un hermano que había usado su posición de confianza para robar. ¿Elena? ¿Ella va a demandar?, preguntó la voz del cómplice en la grabación. La voz de Robert, ahora más baja, casi un siseo, se grabó con una frialdad repugnante. No. Elena es demasiado débil. Siempre lo ha sido. Nunca levantará la voz, Charles. La humillé lo suficiente como para que se vaya a casa llorando. La haré sentir tan culpable por ser una carga que ni siquiera se atreverá a preguntarle a papá por los detalles del fideicomiso. Es demasiado fácil de manipular. Esa fue la última frase. Robert, con su propia voz, había articulado no solo el crimen, sino la justificación de su desprecio hacia mí, revelando que mi dolor, mi silencio, mi sumisión, eran la clave de su estrategia criminal. La grabación terminó con un chasquido sordo. De repente, la sala quedó en silencio. No era el silencio respetuoso de una oración, ni el silencio tenso de la espera. Era un silencio pesado, denso, un agujero negro auditivo que succionó todos los sonidos de la cena. El crujido del fuego, el tintineo de las copas, hasta la respiración. Un silencio absoluto, la conmoción palpable de la verdad desnuda. 30 pares de ojos, que antes me juzgaban, ahora estaban fijos en Robert, que seguía en pie, petrificado. Su máscara, la que había usado durante décadas, la del hijo responsable, el hombre de negocios brillante, el protector de la familia, no es que se estuviera cayendo. Se había desintegrado en el aire. Mamá Clara, que siempre había vivido en la dulce ceguera de la predilección, parpadeó varias veces, como si intentara enfocar una imagen borrosa. Su rostro, antes rosado por el vino y la alegría festiva, se arrugó de una manera que nunca le había visto. No era ira, era la devastación de la fe rota. Miró el plato de Robert, luego la caja de altavoces, y finalmente a mí, su hija silenciada. Robert rompió el silencio con un grito animal. Un sonido estrangulado que carecía de la sofisticación que siempre había pretendido. Se abalanzó sobre la mesa, haciendo que la salsa de arándanos volara, con la intención de agarrar el pequeño control remoto que yo había usado para activar el altavoz. Pero ya lo había soltado. Es una falsificación, es un montaje. Elena, eres una enferma, gritó, con la voz rota y aguda, completamente descontrolada. La idea de que yo, la débil, pudiera haber guardado esa prueba en secreto, y haberla revelado con tal precisión lo enloquecía. Es deepfake, es una venganza porque me atreví a llamarte parásito. Pero la evidencia en el audio era demasiado clara, demasiado cargada de detalles técnicos y emocionales. Los tíos, que habían invertido dinero en los mismos fondos que Robert gestionaba, se miraban entre sí con pánico. Robert no solo había robado la herencia de papá, sino que había puesto en riesgo la estabilidad de muchos de ellos. Yo no grité. Yo no lloré. Por primera vez en mi vida, sentí una calma helada, una paz interior que provenía de la justicia. La humillación que Robert había intentado infligirme se había evaporado, dejando solo una extraña ligereza. Me enderecé, mi columna sintiéndose fuerte y vertical. Recuperé mi valor y mi voz, no a través del volumen, sino a través de la verdad. Miré a mi hermano. Robert estaba destruido públicamente. Su pánico era un espectáculo grotesco. Estaba gritando ahora a mi primo, al que consideraba su aliado, exigiéndole apoyo, pero mi primo solo retrocedió, negándole incluso un contacto visual. El pilar de la familia era ahora un criminal expuesto, temblando en el centro del comedor ricamente decorado. No es una falsificación, Robert, dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un solo temblor. Y no es una venganza. Es la verdad. Y te grabé porque sabía, siempre supe, que eras capaz de esto. Guardé esa prueba en secreto durante casi un año, esperando este momento. Mamá Clara finalmente habló, pero no se dirigió a mí. Su mirada estaba clavada en Robert, una mezcla hiriente de decepción y horror. ¿El fondo de pensión de tu padre, Robert?, murmuró mamá Clara, y aunque su voz era baja, resonó con más poder que los gritos histéricos de mi hermano. ¿Dijiste que lo habías invertido en bonos seguros? ¿Mentiste? ¿Mentiste sobre todo? Robert intentó acercarse a ella, desesperado por recuperar su única defensora. Mamá, escúchame. Esto es una manipulación de Elena. Ella quiere vernos a todos arruinados. Pero mamá Clara levantó una mano temblorosa, deteniéndolo. En sus ojos, vi la realización devastadora de que la hija que ella había subestimado, era la única que había visto la verdad. Y que el hijo que ella había idolizado era un ladrón y un mentiroso.
Ella estaba viendo caer la máscara del monstruo que había criado. Me moví hacia el perchero para recoger mi abrigo, mi bolso. Cada paso era una victoria silenciosa. La cena de Navidad había terminado, pero la dinámica familiar había explotado. Irremediablemente, revelé la verdad, y ahora me iba, dejando que la onda expansiva de mi bomba de audio hiciera el resto. «Feliz Navidad, Robert», dije, sin detenerme. Mi voz era fría, ya sin emociones. Yo ya no era una víctima. Había trascendido ese rol. Mientras me dirigía a la puerta principal, escuché a Robert comenzar a discutir con mi tío Marco, que ahora exigía ver los extractos de sus propias inversiones. El caos era total. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás, hacia la escena de la destrucción. Las luces brillantes del salón, las decoraciones opulentas, todo contrastaba con la miseria y la traición que ahora llenaban el aire. Ese día todo cambió. Salí de esa casa de Connecticut, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí libre, libre de la sombra de Robert, libre de la etiqueta de parásito, libre de la necesidad de aprobación. La verdad que guardé en secreto me dio la justicia inmediata que merecía, no a través de abogados o juzgados, sino en el teatro de su propia vanidad, frente a las personas que más intentó impresionar. La humillación pública que él me infligió, se había revertido sobre él con una fuerza 100 veces mayor. Mientras cerraba la puerta de golpe tras de mí, dejando atrás el sonido amortiguado de la histeria y la recriminación, supe que mi alma olvidada había recuperado por fin el poder frente a quienes intentaron silenciarla. Robert nunca pudo volver a ser el pilar. Yo, Elena, la supuesta débil, fui la que demolió el pedestal. Y no me arrepiento de nada. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia mi coche. Era la primera vez que la Navidad se sentía realmente como un nuevo comienzo. Ese día todo cambió. Salí de esa casa de Connecticut y por primera vez en mi vida adulta, me sentí libre. La liberación fue física, no solo emocional. St.